7 verdades oscuras que nunca dijeron sobre tu alma integrando tu sombra ahora mismo. En una noche en la que la luna parecía cubierta por un manto negro de misterio, las verdades ocultas comenzaron a revelarse. Aquel pueblo, envuelto en susurros y sombras, se preparaba para enfrentar lo inimaginable. Existen secretos que no deberían ser desenterrados, secretos sobre nuestras propias almas, tan profundos que no se pueden imaginar. Desde el rincón más oscuro del alma humana, emergía una conexión con lo desconocido. Escucha. Un grito desgarrador rompió el silencio, un aviso de que algo siniestro estaba a punto de suceder. Las almas errantes y los fantasmas del pasado estaban al acecho, esperando el momento perfecto para revelarse. La primera verdad está al acecho. Hay fantasmas que viven dentro de nosotros. Un nudo en la garganta puede ser más que emociones reprimidas, puede ser un eco de almas que aún buscan paz. Cada vez que cerramos los ojos, podemos sentir sus susurros, urgentes y tristes. La inquietante sensación de que esas voces ancestrales se hacen más fuertes en la penumbra. ¿Quién no ha sentido la mirada helada del pasado? Imágenes de vidas pasadas se entrelazan con la nuestra, creando un mosaico de realidades que nos absorben. Con el correr de las horas, el ambiente se volvió cada vez más tenso. Un fuerte golpe resonó en las paredes, como un llamado a enfrentar la oscuridad. No puedes escapar de ti mismo, parece advertir el viento. Tienes que enfrentarte a lo que llevas dentro, a esos secretos escondidos en los recovecos de tu ser. Un escalofrío recorre la columna, esa sensación que recuerda que lo que ignoramos puede ser más aterrador que lo que conocemos. Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche avanzaba y un silencio inquietante comenzó a ocupar el espacio. A lo lejos, el eco de pasos resonaba, como si algo se acercara. Finalmente, un murmullo se apoderó del aire. ¿Escuchan eso? Es como un lamento. La atmósfera estaba cargada de miedo, pero también de esa chispa de curiosidad que nos impulsa a buscar respuestas. ¿Qué podían ser esos ecos? Las almas que buscan liberarse, o más bien, las sombras que quieren atraparnos, y así, bajo la oscura luna, la búsqueda por descubrir la verdad sobre nuestras almas apenas comenzaba. Las preguntas flotaban, llenando el aire pesado, enigmáticas y perturbadoras. ¿Qué secretos aguardan al otro lado del espejo de nuestra existencia? La respuesta, en la siguiente entrega. La noche se tornaba cada vez más fría. El aire, espeso y pesado, envolvía a los pocos valientes que se atrevían a permanecer en la plaza del pueblo. Las sombras se movían de forma inquietante, como si la oscuridad tuviera vida propia. Era un momento en el que el tiempo parecía detenerse, y el silencio se rompía solo por el eco de susurros que danzaban entre los árboles. En los corazones de los presentes, la turbulencia crecía con cada latido. Una figura emergió del laberinto de sombras. Era Elena, un alma atormentada que había dedicado su vida a desentrañar los secretos del más allá. Su rostro pálido iluminaba fétidamente con la tenue luz de la luna. A medida que se acercaba, los murmullos cesaron. Ella sabía que el momento había llegado. A su alrededor, las almas perdidas parecían cobrar vida, como un ejército hambriento que aguardaba la señal de su líder. Lo que está oculto no se quedará oculto por mucho tiempo, dijo, con una voz que retumbaba en el aire como un eco ancestral. Las verdades que llevamos en nuestro interior están listas para ser desenterradas. ¿Qué harían si supieran que sus propios secretos son los que desencadenan los lamentos de aquellos que buscan liberación? El grupo se miró, incrédulo ante su valentía, pero también temeroso de la verdad que se avecinaba. Lo que Elena proponía era mucho más que un simple descubrimiento. Era una invitación a enfrentar las sombras propias, a romper el silencio que mantenía cautivas a esas almas perdidas. Cada uno de ustedes encierra un secreto, un dolor que no ha sido sanado.
Hay una conexión, un hilo invisible que une su sufrimiento al de las almas errantes, continuó, mirando profundamente a cada uno. Si no se enfrentan a esto, estarán condenados a revivir sus peores miedos cada noche. De repente, un viento gélido sopló, trayendo consigo una voz apenas audible que parecía provenir de la tierra misma: no temas encontrarme, soy parte de ti. En ese instante, todos sintieron un escalofrío recorrer su columna. Era el momento de elegir, enfrentar el dolor o permitir que les consumiera. Algunos querían correr, huir de esa verdad que amenazaba sus frágiles corazones. Otros, sin embargo, se sentían atraídos por el misterio, empujados a indagar más. La guerra entre el miedo y la curiosidad se desataba en el aire. Elena dio un paso adelante, atrayendo la atención de todos. No se olviden, en cada secreto hay un poder. Y este poder puede liberarlos o destruirlos. ¿Qué prefieren? Las miradas entre los presentes se llenaron de incertidumbre y tensión. Era el momento decisivo. Las primeras estrellas comenzaron a presentarse en el cielo, como testigos silenciosos de las decisiones que se tomarían esa noche. El aire crujía, y el eco del pasado resonaba más fuerte justo cuando creían haber tomado una decisión. Un grito desgarrador surgió de la negrura del bosque, un sonido que prometía revelaciones, secretos y, quizás, terror. ¿Quién había gritado? Era el eco de alguna alma perdida que había caído en la trampa de su propia sombra. El pequeño grupo temblaba de miedo y curiosidad, esperando más. La línea entre lo conocido y lo desconocido se desdibujaba rápidamente. Pues la verdad que cada uno llevaba dentro estaba a punto de salir a la luz, y el destino de sus almas, así como las sombras que les acechaban, pendían de un hilo. El misterio se intensificaba. ¿Qué habían desatado al abrir la puerta a sus propios secretos? ¿Serían capaces de sobrellevar la carga de lo que descubrirían? La historia apenas comenzaba. El grito resonó una vez más, como un eco aterrador que helaba la sangre en las venas. Las sombras parecían moverse más inquietas, alimentándose del pánico que se apoderaba de los corazones presentes. Elena, con determinación en su mirada, levantó una mano, instando al grupo a permanecer juntos. «No se separen», gritó, mientras la bruma empezaba a rodear la plaza como serpientes fantasmales. «Debemos enfrentarnos a lo que está por llegar. Aquello que no enfrentamos ahora regresará en formas más siniestras». Los murmullos de los asistentes se convertían en un zumbido ensordecedor. Algunos intentaron escapar, sus rostros pálidos cubiertos de terror, mientras otros se aferraban a la esperanza de que enfrentar sus miedos era la única salida. Fue entonces cuando un destello de luz, casi como fuego fatuo, apareció entre los árboles. «Miren», exclamó Sofía, una de las más jóvenes del grupo, con voz temblorosa. Ella dio un paso hacia adelante, sus ojos fijos en la luz que titilaba y danzaba entre las sombras, irresistiblemente atraída por su belleza. Mientras se acercaba, un destello de conocimiento crudo e inquietante recorrió la plaza. ¿Esas luces son almas?, susurró un anciano, mientras una sombra oscura, alargada y borrosa, pareció arrastrarse detrás de Sofía. «Regresa. No te acerques», gritó, pero era demasiado tarde. La luz la abrazó, y la figura de Sofía comenzó a desvanecerse lentamente. Elena dio un paso hacia adelante con la fuerza de una tormenta. «No. No se lo lleven». Su suelo temblaba bajo sus pies mientras empezaba a recordar su propia oscuridad, la marca de sus secretos. A su lado, los demás sentían la presión de sus propias angustias, como si cada sombra quisiera arrastrarlos hacia un abismo oscuro. El viento trajo consigo un nuevo grito, esta vez más cercano. Era diferente, más fuerte, cargado de una agonía que los latía a todos en la plaza. «Elena. Ayúdame», resonó una voz familiar, desgarradora, que cortó el aire. Fue entonces que Elena se dio cuenta, la voz pertenecía a su hermano que había desaparecido hace años. «Javier», gritó, sus manos temblando. Era un decálogo de emociones, un torrente de dolor. Las lágrimas brotaron de sus ojos, mientras la realidad de la conexión entre secretos y sufrimiento se clavaba en su pecho. Sabía que este era su momento, pero el miedo la paralizaba. Habría fallado al intentar buscarlo en el pasado. De repente, varias figuras emergieron entre la negrura, rostros que conocía,
almas que llevaban mucho tiempo atrapadas. La plaza se convirtió en un campo de batalla emocional. Todos miraron hacia sus propios demonios desbordar de las sombras, desenfrenados y amenazantes. «Es ahora o nunca», gritó Helena con voz firme, el viento en sus cabellos y una fuerza renovada en su pecho. «Debemos desenterrar nuestros secretos y compartir nuestro dolor, o seremos tragados». Ella sintió la conexión con cada uno de ellos. Aunque temía lo que vendría, la liberación empezaría con la verdad. Mientras todos hesitaban, mirándose entre ellos, un nuevo llanto emergió de la oscuridad, más agudo y desesperante. «Nunca más. No quiero volver», era el grito de Sofía, quien parecía luchar entre las luces y las sombras. El pánico se convirtió en una ola de impulso, los recuerdos de sus propios secretos flotando en el aire como mariposas negras. Algunos se atrevían a hablar, y otros se quedaban callados, sabiendo que el tiempo se les escapaba. Helena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Compartan. Ahora es el momento de liberarse». Pero la esencia del pasado, más feroz y ruidosa, estaba a punto de revelarse en su forma más terrible. Una nevisca oscura se precipitó hacia ellos, como un depredador en caza. La plaza vibraba con el poder de lo desconocido, y Helena entendió en su interior que la confrontación no solo sería externa, sino también íntima. Al corazón de la noche llegó un eco ensordecedor, un grito desgarrador que culminó con un silencio aplastante. El aire se volvió denso y pesado, como un recordatorio sombrío de que cada secreto guardado resonaba en su alma, todo estaba por explotar. Helena miró a sus amigos. Había que decidirse. Pero, ¿estaban listos para enfrentar la tormenta que habían desatado? El próximo grito podría ser el último, y el viaje hacia la verdad apenas comenzaba. El viento aullaba como un lobo hambriento, arrastrando consigo el eco de sus pesadillas. Helena, de pie al borde de lo desconocido, sentía que la finísima línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba. Las sombras avanzaban, un mar oscuro que se arremolinaba, latente en su deseo de reclamar lo que era suyo, sus miedos. Ella apretó los dientes, su corazón palpitando al unísono con las tormentas de recuerdos que la asediaban. «Basta», gritó, como si pudiera romper el hechizo que mantenía a su grupo prisionero. Cada palabra era un puñal en la oscuridad, pero la respuesta fue un silencio gélido que martilló sobre sus sienes. De pronto, la figura de Sofía se distinguió entre la bruma. Estaba de pie, sus ojos reflejando destellos de esa luz inevitable que se la llevaba. Helena murmuraba, cada sílaba un hilo frágil en esta noche enredada de sombras. No puedo volver a lo oscuro». Helena sintió como si una espada le atravesara el corazón. «No, Sofía. Lucha. No te dejes llevar». La desesperación llenó sus venas, el tiempo se congeló mientras la figura de Sofía titilaba como una vela a punto de apagarse. El grupo, tras escuchar la súplica, empezó a moverse. Asustados, algunos retrocedieron, otros intentaban estirarse hacia adelante. Las luces de las almas atrapadas parecían ahora burlonas, jugueteando con las emociones de los demás, como si supieran el caos que se cultivaba en la plaza. Una voz profunda resonó en el aire, como un trueno lejano. Cada secreto, cada dolor que no enfrentan, se convierte en su cazador. Si no lo liberan, se convertirán en lo que temen. Era el anciano del grupo, su mirada intensa atravesando el miedo general que invadía el lugar. «No estoy listo», gritó Marco, uno de los hombres que había estado callado hasta ese momento. «Si enfrentamos lo que escondemos, ¿qué nos quedará?». La tensión estalló en murmullos, cada uno enfrentaba su propia sombra con el eco del pánico latente. Helena se preocupó. ¿Y si nadie respondía a su llamado? La oscuridad haría su trabajo sin compasión. «Nos quedará la verdad», repuso Helena, su voz temblando aunque firme. «Seremos libres. Pero necesitamos hacerlo juntos». Las miradas comenzaron a entrelazarse. La conexión se hacía palpable, un hilo de esperanza brillaba tenuemente. Helena respiró hondo y se acercó a Sofía, ahora casi envuelta en la luz. «Tú vales mucho más que tus miedos, lucha». La luz vibró aún más fuerte, como si respondiera a la llamada de Helena. Repentinamente, la plaza se sacudió.
La neblina giró con más violencia mientras figuras de sombras comenzaron a engullir a los presentes. Ahora, gritó Helena, hagamos esto juntos. Todos, unidos en un círculo, comenzaron a compartir sus secretos, cada confesión resonando como un canto. Miedos, tristezas, todo brotaba como una explosión. La energía se movía en espiral, el aire crepitando con nuevas verdades escapando de los labios. Pero, justo cuando los rostros empezaban a iluminarse, la oscuridad se tornó en una criatura grotesca, abriendo la boca en un grito descomunal que retumbó en sus cuerpos. Fueron advertidos. Sus secretos no serán perdonados. Helena quedó congelada, en shock. Mientras la luz se hacía más intensa, lo que había ganado parecía a un paso de ser arrebatado. No. No podemos parar ahora. Intuyó, pero la sombra del pánico se cernía sobre ellos, la plaza ahora giraba en una feroz batalla. Con cada confesión, la sombra se retorcía, y con cada silencio, regresaba a la carga, la lucha se tornaba en un desesperado tira y afloja entre liberación y condena. De repente, un grito desgarrador rasgó el aire, haciéndolos a todos mirar hacia el centro de la plaza. Era Sofía, la luz emanando de su ser se desvanecía, su rostro consumido por una expresión de terror. No puedo resistir más. Su voz se ahogaba. Ayúdenme. Helena sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y comprendió en un instante que, a pesar de las verdades compartidas, el mayor desafío aún estaba por llegar. Sofía estaba siendo devorada, y cada uno de ellos podría caer de la misma manera. Una pregunta escalofriante surgió en su mente: ¿serían capaces de salvarse antes de que todo se perdiera en la oscuridad? La lucha apenas comenzaba. La ansiedad pulsaba como un tambor en el pecho de Helena. Las palabras de Sofía retumbaban en su mente, un eco aterrador de su propio miedo, ¿y si no podían ayudarla a salir de la sombra? Sintió el frío aliento de la oscuridad arrastrándose por su piel, era como si la plaza misma se tragara sus esperanzas, dejando solo un vacío helado. Sofía, gritó, intentando aferrarse a la luz que aún titilaba en su amiga. Pero la figura de Sofía se nublaba en la bruma, su rostro distorsionado, y la luz que antes la rodeaba perdía fuerza. El anciano avanzó hacia la figura en el centro. A su lado se agachó y tomó la mano de Sofía. No estás sola, hija. Lucha con nosotros. La verdad siempre ilumina la oscuridad. Helena observó cómo el anciano, con su voz cargada de sabiduría, tejía un hilo de fortaleza alrededor del grupo. Cada palabra suya parecía un salvavidas, y ella se dio cuenta de que para enfrentar sus miedos, necesitaban refugiarse en su vulnerabilidad. Cuéntanos más, exclamó Marco, cuya voz temblaba. No podemos dejar que nos devoren nuestras propias sombras. Los murmullos acerca de sus propios secretos comenzaron a correr entre ellos, y aunque el miedo seguía siendo una sombra pesada, pensaron en las verdades que habían ocultado. Desde que tengo memoria, he buscado la aprobación de los demás, confesó Clara, su rostro ahogado en lágrimas. No sé cómo ser yo misma, por eso tengo miedo de perderlos a todos. Las palabras abrieron una grieta en la oscuridad, como si lo dicho resonara en cada alma presente. Yo tengo dolor, añadió Marco, mientras retrocedía un paso, cargué con la culpa de un accidente, creí que era el motivo por el cual mi madre se alejó. Su voz se quebró, y las sombras parecían alejarse, asustadas por la luz de sus relatos. Así, cada confesión humanizaba la lucha, traía consigo chispas de empatía que contrarrestaban el estruendo de la tormenta que se desataba. Helena vio cómo la energía se transformaba, sus desesperaciones, al ser compartidas, florecían en una red de apoyo y solidaridad. No somos solo sombras. Somos luces también, proclamó, llenándose de valor. Sofía, por favor, regresa a nosotros. El rostro de Sofía, aún atrapado en la penumbra, mostró una pizca de esperanza. ¿Realmente creen que tenemos el poder de vencer esto? Su voz era un hilo tembloroso, un empujón a la fragilidad del momento. Vivamos la verdad, Sofía. Hablemos de los sentimientos que nos atemorizan. Cuanto más compartamos, más fuertes seremos, instó Helena,
sintiendo que su corazón se abría en un lenguaje de amor incondicional. De pronto, la criatura grotesca rugió, se abalanzó sobre ellos con sombras espesas. Elena sintió que el aire se espesaría, los muros de su determinación comenzaban a tambalear. No. No me dejaré vencer, gritó, tomando la mano de Clara, y sintió que en esta unión había fuerza. Sofía, atrapada en su propio tormento, logró mirar a su alrededor, enfocándose en sus amigos ante la oscuridad. «Los voy a seguir», exclamó, y al hacerlo, el puente de luz que la unía a ellos se intensificó, pero, antes de que pudieran celebrar su pequeño triunfo, una nueva figura emergió de la nebulosa, aún más terrorífica que la anterior. Era un reflejo distorsionado de ellos mismos, cada uno adaptando sus peores temores. El pánico fue como un tsunami arrastrando todo a su paso. «Este es el verdadero desafío», gritó el anciano, poniéndose frente a la criatura. «Lo que enfrentan es su miedo exteriorizado. Deben luchar, no solo por Sofía, sino por ustedes mismos». El grupo, más consciente que nunca de su fragilidad, sintió que su unión podía ser la clave. Juntos, gritaron al unísono, un eco vibrante que resonó en la plaza, las sombras retumbaron y se arremolinaron, y cuando estaban a punto de atacar, algo inesperado sucedió. Una luz blanquecina surgió del corazón de la plaza, envolviendo las figuras aterradoras y creando una batalla entre la luz y la oscuridad. «No dejen de luchar. No se aíslen». La voz del anciano se desvanecía bajo el estruendo de la lucha, mientras un silencio espeso comenzó a ahogar la resistencia. La esencia misma de sus verdades compartidas comenzaba a desvanecerse en la tormenta. «Sofía, no te rindas», gritó Elena, sintiendo cómo la esperanza se agitaba dentro de ella, apenas iluminando un rayo entre tantísima oscuridad. Pero, ¿y si la conexión que habían creado no fuera suficiente para salvarlas a todas? Estaba su lucha condenada a fallar justo cuando la luz empezaba a brillar un poco más fuerte, la batalla se intensificaba y la pregunta era clara. ¿Podían convertir sus miedos en el motor de su liberación o todo terminaría en una caída inesperada hacia lo desconocido? Las sombras danzaban frenéticamente, su rugido se mezclaba con los ecos de los gritos del grupo. La luz blanquecina parecía titubear, como si se estuviera desgastando ante la embestida de sus propios temores. Elena, sintiendo como el sudor le empapaba la frente, apretó la mano de Clara con más fuerza. «No podemos rendirnos», exclamó, su voz rasgada resonaba en el aire denso. La conexión entre ellos era ahora un hilo de esperanza vibrante entre la oscuridad. «Miren», gritó Marco, apuntando a las criaturas que los acechaban. Estos monstruos, esos espejos de sus desgracias, empezaron a temblar, como si la luz también pudiera alcanzarlos. «Tienen rostro, pero no son reales. Son solo las mentiras que hemos creído por tanto tiempo». Las palabras de Marco se abalanzaron poderosamente sobre el grupo, resonando como la campana que marca el inicio de una guerra. «No son quienes somos, simplemente son el miedo que llevamos dentro», agregó Clara, recuperando la fuerza en su voz. «Si ellos son nuestros secretos, podemos desnudarlos con la verdad». Fue el anciano quien levantó su mano, interrumpiendo la marea de palabras. «Háganlo ahora», exclamó. «Nombren sus miedos, llévenlos a la luz. La verdad se convierte en fuego cuando la compartimos, y eso les dará poder». Cada miembro del grupo empezó a hablar, cada confesión era como una palada de tierra que alzaban sobre el precipicio donde estaban parados. Elena miró hacia Sofía, quien seguía atrapada entre la oscuridad, con sus ojos perdidos. «Sofía. Estamos aquí. Di lo que temes, suéltalo». Desesperada, Sofía trató de abrir la boca, pero los terribles ecos de sus miedos parecían obscenar su voz. Ya no veía a sus amigos a su alrededor, estaba completamente sola en un laberinto de sombras que la asfixiaban. «No puedo», gritó, una mezcla de dolor y rebelión. «No sé si lo que siento es real, tengo miedo de ser quien realmente soy». Las palabras pronunciadas fueron como un puñetazo en el aire. De pronto, la criatura que era su reflejo se detuvo, como si la verdad estuviera estancada en el aire. Elena comprendió que debían liberarla. «Sofía, todos nos sentimos así. Cada uno de nosotros tiene miedo de ser vulnerables. Pero eso no nos define.
Mientras hablaba, las sombras alrededor comenzaron a parecer más tenues, el monstruo de Sofía titubeaba, parpadeando como si estuviera perdiendo su forma. «Vuelve a nosotros, Sofía», clamó Clara, su voz se estaba convirtiendo en un canto que resonaba en los corazones de todos. Todos esos sentimientos son parte de nosotros. Son la manera en que nos encontramos, como luz y sombra al mismo tiempo. Sofía inhaló profundamente. Soy miedo, soy inseguridad. Al soltarlos, algo comenzó a cambiar. Los reflejos de sus temores se retorcían pero no se desvanecían. Al contrario. El grupo sentía que sus verdades vagueaban entrelazadas, como una danzón. Soy más que esto, más que sombra. Y así, uno tras otro, empezaron a liberar sus propios miedos. Marco habló sobre su ansiedad de no ser suficiente, Clara sobre su necesidad de aceptación. Cada palabra se convirtió en un hilo dorado que unió sus corazones, una red que brillaba más fuerte que la oscuridad. Elena lo sintió, algo en el aire cambiaba, y de repente, la luz comenzó a reforzarse alrededor de ellos, un halo de pura verdad y conexión, pero, en un instante, todo se detuvo. De la oscuridad, resurgió un grito desgarrador. «Basta. No pueden escapar de mi poder». Era la criatura más aterradora de todas, el amalgama de sus miedos y verdades no dichas. Las sombras comenzaron a retorcerse precipitadamente, listos para cargar en su contra. El anciano se interpuso nuevamente. El poder no radica en la negación de sus sombras, sino en abrazarlas. Este es el momento. Juntos, gritaron todos al unísono, sus voces fusionándose en un solo grito que resonó en la plaza, una fuerte promesa que retumbó en las paredes de su existencia. Pero, ¿acaso sería suficiente para frenar al último monstruo, el más temido de todos? Mientras el eco resonaba, una pregunta se instaló en la mente de todos: ¿podrían realmente enfrentar a esa oscura manifestación de su propio ser y salir victoriosos, o terminarían siendo tragados de una vez por todas en su infinita lucha? El aire estaba cargado de tensión, casi podía cortarse con un cuchillo. Las sombras se agolpaban a su alrededor, pulsando con una energía oscura y latente, mientras que la criatura, una amalgama del horror compartido, se abalanzaba hacia ellos. Era como si los gritos de desesperación flotaran a su alrededor, atrapando a cada uno de ellos en una prisión de pánico. Elena sintió que su pecho se apretaba. «No, no podemos caer ahora», gritó, sus palabras empujando al grupo a mantenerse firme. La luz que habían conseguido construir tambaleaba como un fuego que lucha por mantenerse encendido en una tormenta. Juntos, comenzaron a dar un paso adelante, arrastrando sus miedos tras de ellos como caballos salvajes desbocados. «Recuerden lo que hemos compartido», fue el eco de Marco. A cada instante, ellos vocalizaban sus verdades, las luces intermitentes destellaban entre la creación y disolución. Cada confesión era un golpe que hacía que la sombra vacilara, aún así no fue suficiente para desmoronarla por completo. «Soy la soledad», susurró Sofía, sus ojos llenos de lágrimas, aún temiendo ser tragada por el abismo. Pero los otros no la dejaron caer. «Y yo el rechazo, soy el pasado que me persigue», fueron surgiendo proclamaciones de dolor y verdad que formaban un lazo más fuerte que el propio terror. La criatura parecía tambalear, pero todavía luchaba por aferrarse a ellos, por reclamar poder y dominar. El anciano levantó una mano, su rostro marcado por las cicatrices del tiempo. «Necesitamos más. Debemos enfrentarnos a lo que hemos ocultado, a lo que más nos duele». Su sacrificio y templanza infundieron a todos una chispa de coraje. Un grito colectivo estalló de sus labios, verdaderamente resonando en la oscuridad. «No tenemos que temerles. Les haremos frente». El monstruo se retorcía, desgarrándose por dentro al escuchar las verdades arrojadas con valentía. Pero, en el clímax de esa lucha titánica, la sombra reunió su furia, lanzando un grito desgarrador que hizo que el suelo temblara. «No pueden escapar de mí», resonó su voz, como mil ecos atrapados en una tormenta. «Fuerza», gritó Clara, mientras una luz de esperanza se encendió dentro de ella. «Todo lo que somos es más poderoso que esto. Se lo debemos a nuestros corazones». Las llamas de su conexión iluminaban cada rincón de la oscuridad, cada rincón donde los secretos se escondían.
Las sombras estaban inquietas, interactuando con cada fragmento de sus verdades. Dejemos que la verdad convoque lo oculto, lanzó Marco, firme y decidido, y sus compañeros se llenaron de esa energía. Yo soy imperfecto, yo soy valiente, somos más que miedo. Somos luz. De repente, una explosión de energía cortó el aire. Las sombras comenzaron a romperse en fragmentos, como cristales que caen, chisporroteando en pedazos. La horrible criatura, desgarrada y aullando, retrocedió ante la oleada de verdades que se libraron de sus corazones. Sin embargo, dentro de ese caos, emergió una nueva figura. Una sombra más oscura, más grande, con un rostro que los observaba fijamente, como un maestro que observa a sus alumnos. ¿Creen que esto es todo? Soy el eco de sus verdades más profundas. Me alimentaré de su miedo hasta que no quede nada. El grupo sintió un escalofrío recorrerles la espalda, un nuevo enemigo se había presentado, más astuto y más tenaz. La ligadura de la luz se debilitó, y el contraste de miedo y valentía vibró entre ellos como una cuerda tensa a punto de romperse. ¿Y ahora qué?, preguntó Sofía, su voz llena de temor y determinación. Ahora debemos unir todo lo que somos, en cada rincón de nuestro ser, contestó Helena, pero en su corazón ya empezaba a dudar. Este nuevo enemigo parecía imbatible, como un oscuro reflejo de su propia humanidad, cada suspiro se sentía cada vez más pesado, estaba claro que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Con la oscuridad acechando y la nueva sombra desafiándolos, un nuevo nivel de combate se acercaba, y la lucha por su luz interior jamás había sido tan crítica, el temor latía en sus venas, pero un destello de esperanza brilló entre ellos. No vamos a dejar que nos rompa. Este es nuestro momento de luz. Las palabras reverberaban, pero, en el aire, un nuevo grito de desafío resonaba. ¿Podrían enfrentarse a sus verdades más profundas y emerger victoriosos, o serían derrotados nuevamente en la lucha por su alma? El grupo se encontraba atrapado en una red de inseguridades y verdades enterradas, donde la sombra oscura parecía reírse de su debilidad. El eco de su propia voz resonaba, como un recordatorio despiadado de cada secreto que habían mantenido en lo profundo de su ser. Un sudor frío recorrió la frente de Sofía mientras la figura oscura se acercaba más, sus ojos brillaban con el fulgor de promesas rotas. Soy la razón de tu dolor, susurró la sombra, su voz serpenteante como un veneno que se filtraba en sus mentes. ¿Cuántas veces has permitido que el miedo te paralice? ¿Cuántas veces has negado tu verdad? Las palabras eran dagas, cada una golpeando la confianza temblorosa que intentaban cultivar. No eres más que un reflejo de lo que somos, gritó Marco, su voz temblorosa, pero el fuego en su interior comenzaba a crecer. Tus mentiras no nos dejarán caer. No podemos permitirlo, pero el nuevo enemigo se abalanzó sobre ellos con una risa burlona, y la sala se llenó de un frío paralizante. Aquellos ecos de la sombra no eran solo palabras, eran imágenes del pasado, sus peores momentos exhibidos en una pantalla que giraba ante sus ojos. Mira, mira lo que han sido tus fracasos, tus miedos. El dolor era palpable. Helena sintió como si las heridas de su alma se abrieran de nuevo, mostrándole visiones de su infancia, de aquellas veces que había sido rechazada, de las veces que nadie la defendió. La sombra parecía alimentarse de su ansiedad, convirtiendo cada recuerdo doloroso en un torrente de desesperación. ¿Ves? No tienes poder, siempre será un ciclo de sufrimiento. No. No es cierto, vociferó Clara, avanzando con pasos decididos a frente, desafiando la presión. Nuestro dolor no nos define. Hemos enfrentado la oscuridad y aún estamos aquí. No permitiremos que este miedo nuble nuestra luz. Esa afirmación resonó en los corazones de todos. En lugar de retroceder, unieron su fuerza, recuerdo tras recuerdo, verdad tras verdad. La sala temblaba mientras se envolvían en un resplandor cálido, compartiendo sus máscaras, dejando caer la fachada de seguridad. Soy la tristeza que he ocultado, dijo Sofía, llena de valor, pero también soy la esperanza que anhela. Un estallido de luz iluminó la oscuridad cuando cada uno de ellos comenzó a dar paso a sus verdades. El ambiente vibraba, como si las paredes mismas respiraran su libertad. He sido traicionado pero aún confío, gritó Marco, y no me detendré.
Los ecos de sus verdades resonaban, creando un campo de fuerza palpable, desafiando la sombra. La oscura figura se tambaleó, visiblemente perturbada. ¿Qué está sucediendo?, preguntó, sorprendida ante la resistencia que encontraban. Estamos integrando nuestras sombras, declaró Helena, sin dudar, con cada verdad, su fuerza nos hace más poderosos. Te enfrentamos con nuestras verdades. De repente, un rayo de luz emergió de su unión, cada confesión brillaba como un faro entre la oscuridad. El aire vibró, y en un instante de claridad, se dieron cuenta de que la sombra era el espejo que reflejaba lo que más temían, solo necesitaban abrazarlo y convertirlo en fuerza. El monstruo, ahora rociado de dudas, se convulsionó, su rostro desdibujado por el movimiento. No podría ser. No, resonó su grito, mientras la luz comenzaba a devorarlo. Pero antes de que pudieran celebrar su victoria, una devastadora revelación resonó en sus corazones. No creas que has ganado. La voz del enemigo, ya desvaneciéndose, ahora surgió desde las sombras. Hay más verdades que no han salido a la luz. No te has enfrentado a todo. Con esas palabras, una nueva ola de terror lavó sobre ellos. El brillo de su esperanza se oscureció, y la sombra dejó caer lo más profundo de sus secretos al aire, como hojas al caer en otoño. Cada uno sintió el peso de nuevas verdades, un eco de ansiedad que se levantaba en el aire. ¿Qué más debían enfrentar? ¿Cuáles eran las verdades que aún quedaban escondidas? Desde lo más profundo de la oscuridad, una nueva amenaza parecía tomar forma. Una brújula emocional explotó dentro de cada uno, debían actuar o ser consumidos por sus propios monstruos. La batalla aún no había terminado. El estruendo de la oscuridad se intensificó, como el rugido sordo de un océano agitado. La figura sombría, alimentada por cada secreto revelado, comenzaba a recuperarse. La luz que habían conjurado parecía desmoronarse, debilitándose ante la magnitud de lo que aún no habían enfrentado. El aire se volvió denso, casi tangible, y cada uno de ellos sintió como una presión aplastante los mantenía en su lugar. No podemos detenernos, exclamó Clara, el pánico reflejado en sus ojos. Si esto es lo que somos, debemos seguir adelante. Debemos enfrentar lo que compartimos y lo que hemos ocultado. El grupo se miró entre sí, buscando fuerza en sus lazos. Sofía respiró hondo, sintiendo como su pecho latía con una mezcla de terror y determinación. Hay algo más, dijo, titubeando. Algo que nunca he dicho, ni siquiera a mí misma. Dilo, instó Helena, su voz un faro en la tormenta emocional. Estamos contigo. Cada verdad nos hace más fuertes. Sofía se obligó a manifestar su miedo más profundo, un secreto que había mantenido bien guardado. Siempre sentí que no era lo suficientemente buena. Que nunca podría ser la hija que mis padres esperaban. Siempre quise complacerlos, pero el miedo a defraudarles me ha paralizado. En ese instante, la sombra tembló. Se rió con un deje burlón. Eso es solo el comienzo. Cualquiera puede sentirse así. Tu dolor no es único, Sofía. Pero hay más, mucho más. Marco, decidido a no dejar que su amiga enfrentara esto sola, alzó la voz. Yo también tengo que confesar. Recordando a mis amigos de la infancia, esos momentos me persiguen, el bullying que sufrí por ser diferente. Siempre temí que nadie me aceptara por lo que realmente soy. Las palabras de Marco crearon otra onda en el aire, y la sombra pareció titubear una vez más. ¿Creen que sus verdades los liberarán? Son solo la superficie. Aún hay verdades más profundas y más dolorosas. Helena se sintió inspirada por la valentía de Marco. No puedo quedarme atrás. Mi nombre se ha convertido en una carga. La hija del hombre que nunca llegó. La eterna decepción en los ojos de mi madre cada vez que ella habla de mí. Temía no ser quien quería que fuera. Yo también, musitó Clara, casi en un susurro. Siempre deseé que me quisieran, pero a menudo, sentí que tan solo era la sombra de mi hermana. La sombra se alzó de nuevo, su risa resonando, llenando la sala con un eco ominoso. ¿Por qué no me sorprende? Todos tienen secretos, traumas, cosas que los rondan. Pero, ¿y si les dijese que nadie puede salvarse? Los verdaderos monstruos no son externos, son los que llevan dentro. No,
no puedes hacernos dudar de nuevo, interrumpió Marco, cada palabra una chispa de ira. No permitiremos que el pasado nos defina. Las verdades compartidas comenzaron a entrelazarse, creando una red de luces brillantes. La sala comenzó a vibrar con su energía restauradora. Había dolor en cada confesión, pero también la promesa de sanación. Un murmullo de fuerza se levantaba, no más secretos. No más sombras. ¿Creen que sus revelaciones son lo único que les queda? Esto es solo el principio. Llegarán más secretos, más recuerdos. Esta batalla apenas comienza, resonó la voz de la sombra. Antes de que pudieran responder, un nuevo resplandor de luz surgió de la base de la figura. Un torbellino de formas y colores serpenteó, y comenzaron a manifestarse figuras nebulosas. Cada figura, una versión distorsionada de ellos mismos, parecía emerger lentamente de la oscuridad. El horror llenó el aire. ¿Qué eran esas proyecciones? Eran ellos mismos sus mayores temores. En ese instante de claridad, Sofía pudo ver, eran versiones oscuras de cada uno, sombras de sus peores decisiones. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo enfrentamos esto?, preguntó, el sudor escaneando su frente. El equipo no tenía respuestas, solo la convicción de que debían enfrentarlo juntos, pero la tormenta de sombras continuaba formando figuras. Una cosa era clara. Cada uno de ellos necesitaría confrontar algo más que sus secretos. Ellos tendrían que luchar contra la oscuridad que llevaban dentro. Y un nuevo ciclo de terror comenzaba a desenmarañarse. El enfrentamiento estaba a punto de comenzar. ¿Habrían encontrado la fuerza para enfrentar a lo que más temían, incluso si eso significaba confrontar las sombras que llevaban dentro? La plaza estaba envuelta en un silencio abrumador. Los corazones de cada uno palpitaban al unísono, resonando con el eco de los secretos desenterrados. Las sombras temblaban, ahora vulnerables ante la luz de sus verdades compartidas. Elena, con su determinación a flor de piel, miró a cada uno de sus amigos. «Es hora. Necesitamos unir nuestras voces», exclamó. Esa declaración fue como una chispa que encendió el aire pesado. Las figuras distorsionadas aún danzaban, pero ahora se sentían más cerca de lo que habían sido, como espejos que reflejaban sus miedos más profundos. Marco, Clara, Sofía y los demás se tomaron de las manos, formando un círculo. Era un acto simbólico, un recordatorio de que no estaban solos en esta lucha. «Juntos podemos enfrentar esto», dijo Clara, su voz temblando pero firme. Fue en ese instante cuando la oscuridad se abalanzó sobre ellos de nuevo, como un huracán furioso. La sombra del enemigo se erguía, más aterradora que nunca. ¿Creen que pueden derrotarme con sus pequeñas confisiones? Soy su pasado, su dolor, todo lo que quieren olvidar, resonó su voz, llena de burla. Pero cada uno de ellos, sintiendo la conexión del grupo, comenzó a encontrar fuerza en su vulnerabilidad. Soy el fracaso que temí siempre, pero no me dejará vencer, gritó Marco, su voz resonando como un tambor. Al escucharlo, la sombra se retorció, como si cada palabra le causara daño. Soy quien siempre esquivó el amor por miedo a perder, añadió Sofía, viéndose envuelta en destellos de luz. La oscuridad parecía dudar. Era el momento de intensificar la lucha. Desde pequeña, me dijeron que nunca seré suficiente. Pero ya no me dejaré llevar por esas voces, afirmó Clara, su fuerza creciendo. Cada una de nuestras verdades nuclea más luz. Juntos, somos invencibles. La figura de cada uno cobró consistencia, el poder del grupo brillaba tanto que la sombra titubeó. «No», gritaron al unísono, y una onda de luz pura estalló en el aire. La plaza se convirtió en un campo luminoso, el gris opaco de la oscuridad comenzaba a quebrarse entre destellos de verdad. Las figuras emergentes se desvanecían, como humo al ser ventilado. La criatura oscura retrocedió, envuelta en confusión. «No pueden hacer esto. Yo soy invencible». Pero su grito ahora sonaba más lejano, como si el poder de las verdades compartidas la debilitara. Elena, aún con la llama del coraje encendida, se acercó un paso más. «Nunca seremos invencibles en la negación. Pero juntos, frente a nuestras sombras, somos más fuertes que cualquier terror». Un último eco de gritos resonó cuando cada uno comenzó a recordar aquellas pequeñas luces en sus vidas.
Soy el amor que elijo ser, afirmaba Marco. Soy la risita de la infancia, la amistad. Cada palabra daba vida a una nueva realidad, las sombras temblaban, sus formas empezaron a desmoronarse, dejando solo ecos lejanos de lo que habían sido. No. No, bramó la sombra, mientras destellos de luz la devoraban. Ahora, gritó Elena. Aún hay luz en nosotros. Cada verdad nos hace más fuertes. Ella y sus amigos, uniendo sus fuerzas en un último esfuerzo, lanzaron sus voces a la oscuridad. No hay más espacio para el miedo, de repente, todo estalló en una explosión de luz que rivalizaba con el mismo sol. La oscuridad se dispersó, dejándolos a todos al borde de la luz, casi flotando, como si se hubieran liberado las cadenas que los habían atado. Cuando el calor dejó de presionar, se encontraron rodeados de una tranquilidad hermosa. El silencio ahora era suave y el aire, fresco. Poco a poco, las sombras se desvanecieron en el aire. Lo logramos, susurró Sofía, cada verbo un eco de incredulidad y alivio. Se miraron entre todos, las lágrimas brillaban en sus ojos, habían enfrentado lo inenarrable, lo más oscuro de sus almas, y habían salido de ello, juntos. El anciano, que había sido su guía, sonrió con orgullo. Ustedes son el verdadero reflejo de la luz y la oscuridad. Nunca olviden que enfrentar sus sombras es lo que les hará libres, pronunció, mientras la luna comenzaba a brillar. De nuevo en el cielo, al regresar a casa, la paz envolvía su ser. Cada uno llevaba consigo un nuevo conocimiento y fortaleza. Habían transformado secretos en luz, y en la plaza desolada, ahora sus risas resonaban bajo un cielo estrellado. La lucha siempre puede parecer desalentadora, pero también es el camino hacia la liberación. No olviden, somos nuestra verdad, nuestras sombras, pero, sobre todo, somos luz. Ahora es el momento de que todos se unan a esta travesía. Necesitas suscribirte ahora mismo, no te quedes afuera de nuestras próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayúdanos a seguir creando este contenido. Queremos saber de ti, así que llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es vital para nosotros.